Yo soy Ricardo Baruch. Yo soy Alan Fonseca. Yo soy Ángel Candia. Yo soy Akiko Bonilla. Bienvenidas a Sexcándala. Ay, hola, pero qué calor hace aquí. Le pusieron al aire acondicionado. Ay, es que le Se puse fue calentar. de repente. Espérame. Ya. Sí, no, o sea, no te estaba dando Sí. así como el sudor. Oigan, mi gente, qué gusto verle. La verdad es que no le veo, pero me lo imagino y me da tanta gustación que esté aquí escuchándonos en otro su bonito juevesito escandaloso. Qué bueno que ya nos está aquí atendiendo de nuevo. Sé que nos extrañó. Ya le regresamos en el episodio pasado con harto chismecito y pues con mucha alegría y entusiasmo para este 2023. Y el día de hoy tenemos casa llena, aunque tampoco vino Angelito. Angelito, te extrañamos, bebé de luz, te queremos y te mandamos mucho amores en donde te lo quieras poner. Pero pues nada, qué rico era tener casa llena, ¿no, amixes? ¿Cómo estás, Alan Fonseca? Hola, estoy como tía luchando contra el control de esto. De que pero hasta lo agita. no va a poder. Ahorita lo logramos. Muy contento de estar aquí otra vez, otro jueves. Ya saben que yo soy Alan Fonseca, aquí diciendo la misma introducción desde hace 3 años y así va a continuar. Y pues sí, con temas relevantes, con un tema muy importante que siempre tenemos que estar repase y repase, porque tenemos una sociedad bien dividida allá afuera y tenemos que hacer cosas. Pero antes de que empecemos a presentar al invitado, ¿cómo estás, Rich? Yo muy bien, muy colorido como siempre. Justo antes de Amo. entrar a la grabación decíamos que no me dijeron que hoy había que venir de colores claros. Y entonces yo me vine de Yo soy la morado con envidiosa. rosita y Yo soy la envidiosa y que está así de piedritas. que... No, te amo. No, si no me está viendo puede ir a YouTube, que por cierto, ya tenemos un canal específico de Sexcándala. Entonces, si no han visto los videos, pueden ir a ver los videos anteriores. Pero bueno, si no nos pueden... suya, por favor. Ay, sí, un viewcito. Un Un likecito. viewcito. Qué bárbaras, hasta dónde hemos llegado, pero mira, lo importante es que aquí seguimos, así que nos escuchen 10 personas o nos escuchen 10,000, nosotros felices. Afortunadamente, la verdad es que seguimos algo que estábamos platicando justo antes de irnos a nuestra vacación en diciembre, es que somos de los pocos podcasts que han mantenido una audiencia muy cautiva durante todos estos años, ¿no? Lo cual nos da mucho gusto porque significa que no se han hartado de nosotros, lo cual ya es una buena señal, pero pues también que los temas que traemos, quiero creer que son relevantes y este tema incluyendo, pues ha sido algo que ya platicamos en alguna ocasión, pero que la verdad es que siguen saliendo tantas cosas y que nos siguen dando tanta rabia como puede existir tanta, pues no sé, tanto odio, tanta división allá afuera, sobre todo lo vemos en redes sociales, que sabemos que es como este espejo de lo que pasa, y pues por eso decidimos hablar nuevamente de esto. Esperamos que este 2023 podamos dejar un poquito todas esas actitudes racistas, clasistas, LGBT-fóbicas internalizadas y cualquier otro tipo de discriminación, pero en particular el día de hoy tenemos un invitado con el cual vamos a platicar mucho más específicamente sobre el tema de racismo. Así es. Platícanos, Oli. Omar, ¿quién eres? A falta de ¿Cómo presupuesto, estás? yo. ¿Cómo te llamas? Ajá. ¿Qué haces aquí? ¿Y tú ¿A qué te quién eres? dedicas? ¿Qué signo eres? No, pues de entrada, muchas gracias por la invitación. Yo soy Omar Martínez, soy el coordinador de comunicación en Racismo MX y entre otras más actividades que hago en la organización. Y pues eso, vengo a platicar un poco justo sobre esta sociedad que necesitamos seguir hablando de temas que pues llegan a ser polémicos porque dividen a la sociedad, pero incluso cuando hablamos de estos temas puede generar incluso más conversación porque hay personas que a lo mejor necesitan entender algún otro enfoque que les ayude a hacer como ese clic, porque al final nos atraviesan a todos como personas que somos. Entonces, pues eso es un poquito lo que creo que vengo a hacer acá. Entonces, No, y muchísimas gracias. por Sí, eso. además ustedes. nos encanta el trabajo que hace Racismo MX, así que si ustedes no los siguen todavía en redes sociales, por favor síganlos porque pues han hecho un montón de cosas increíbles, documentos, campañas, posicionamientos, justo como para entender por qué esto no es como algo que nos sacamos de la manga, ¿no? Justo, sí. Y nada más para recordarles, nosotros ya habíamos grabado un episodio con Pepe Aguilar, nuestro adorado, que le mandamos un besote, también sobre racismo, no sé si hace un año y medio tal vez. Ajá, Un poquito más, porque creo que fue todavía por Zoom.
y también participó nuestra queridísima Marbella Figueroa, también Adorada. De Afrochingonas. De Afrochingonas. Afrochingonas, Es un gran proyecto también. Sí. Y vayan a escucharlo, o sea, porque sí vale la pena y creo que va a complementar mucho este episodio con lo que ya hemos hablado y sobre todo pues te está repasando estas cosas que definitivamente todavía son situaciones del día a día. Sí, y que creo que ahí, o sea, es súper necesario seguirlas conversando y específicamente lo que me ha tocado ver mucho es que el racismo se ha empezado a conversar muy recientemente a pesar de que tiene muchísima historia y muchísimo tiempo que ha existido en nuestro país. Entonces, por eso es necesario seguirlo haciendo. O sea, incluso creo que el año pasado fue un gran ejemplo de todas las cosas y todos los sucesos como en términos racistas que sucedieron, tanto en redes sociales como en la vida cotidiana. Entonces, hubieron temas específicos que levantaron la conversación, que movieron las redes sociales y que por eso también es necesario seguir hablando sobre el tema. Sí, por ejemplo, cuando fue toda esta discusión sobre Tenoch Huerta, que apareció en la película esta de superhéroes, ¿cómo se llama? Ya se me Wakanda olvidó. Forever. Wakanda Forever. Esa fue una, ¿no? Enorme conversación. Luego, las chicas estas que en un programa de ADN 40 que decían que pues había como discriminación a la inversa, ¿no? Luego, el tema que si incluso hasta lo de Marta forzada. de Baile y el tema de los calcetines en las latas. O sea, todas estas cosas como que levantaron mucha discusión, pero además como que sí me parece que crearon mucha visión. Y además, por ejemplo, este tema político que se empezó a visibilizar, ¿no? Que pareciera que quien está en contra del gobierno es porque es racista y clasista, ¿no? Y entonces también como de repente un grupo de la población se adueña de ese discurso, ¿no? Y no necesariamente ayuda tampoco a que se cambie la situación. Sí, de hecho, en Racismo MX tenemos una herramienta digital que le llamamos el Racistómetro, que es abierto al público, lo pueden consultar en la página web de Racismo MX y también publicamos luego los boletines en redes sociales, pero justo esta herramienta lo que nos ayuda es a monitorear estos momentos de tensión en redes sociales cuando se habla de algún tema racista, ¿no? Y justo esas son las cosas que hoy nos siguen recordando que es necesario hablar del tema. O sea, y no solamente en temas polémicos, o sea, ahorita del año pasado tengo muy, muy claros como algunos, como en el caso de Querétaro, de un adolescente ñañú que fue rociado con alcohol y quemado solamente por no poder hablar bien español, ¿no? Oh, en wow. su secundaria. Entonces, a ese punto siguen llegando las acciones racistas y por eso también, o sea, discutir sobre quién usa mejor un hipil que otra persona entre actrices, porque todavía sigue siendo un tema y un tabú como el hecho de que una persona de origen indígena lo usa porque pues, es su ropa tradicional, pero a una persona que no pertenece a esa cultura, entonces se le ve mejor, ¿no? Entonces es como si fuera algo de tener orgullo, pero pues al final, pues eso, hay que seguirlo teniendo. O el caso del restaurante, ¿no? Que ese fue uno de los temas que el año pasado dio un puntazo en las estadísticas de la herramienta, o sea, levantando el 82% de la conversación racista solamente en Twitter. Entonces sí hay que seguirlo manteniendo. ¿Puedo preguntar cómo funciona? O sea, esta herramienta les permite, como me imagino, para que la bandita que nos escuche como comprenda de qué va, me imagino busca ciertas palabras o ciertos diálogos, ¿no? Sí, justo se trata de que la herramienta está configurada para identificar como las palabras claves más usadas en redes sociales para referirse o tener como alguna ofensa racista, alguna ofensa clasista y a partir de eso hace una lectura de todas las menciones que contengan esas palabras y además de eso se usa, esa es como una herramienta de escucha social y también se pasa por un algoritmo de inteligencia artificial para entender cuánto fue el índice de conversación. Entonces así también podemos tener métricas porque esa es otra cosa que pasa con el racismo, ¿no? Hay veces que pensamos que no existe pues porque no lo vemos, pero cuando lo empezamos a cuantificar y cuando lo empezamos a tener en datos, entonces empezamos a ver que realmente va y viene de acuerdo al contexto social en el que estamos. Está súper fuerte eso y es algo de lo que quería yo platicar, ¿no? O sea,
el lenguaje, ¿no? ¿Qué palabras utilizamos en redes sociales? ¿Qué palabras utilizamos para denigrar? Y cómo nos estamos poniendo de acuerdo para reformar el lenguaje y que sea amable, ¿no? Que sea incluyente, perdón, pero pues el lenguaje inclusivo no solamente es poner la E, yo siempre lo he dicho, es la cereza del pastel, es no atacar a nadie, no denigrar a nadie, no hacer menos a nadie. Entonces, en este aspecto en particular, ¿cómo nos estamos poniendo de acuerdo para reformar el lenguaje? ¿Qué cosas se pueden decir, qué no se puede decir? Y cómo es que las personas que a lo mejor no somos racializadas podemos volvernos aliadas de esto. Pues creo que en general es a lo mejor lo que hablaban también el episodio de racismo pasado, y me recuerdo mucho que lo decías a Kiko, como la parte de checarse sus privilegios y saber que cuando hablamos estamos emitiendo un juicio. O sea, no solamente es una expresión, claro, todos tenemos libertad de expresión, pero también dentro de nuestra libertad de expresión tenemos cierta responsabilidad hacia quién nos dirigimos, cómo nos referimos a las personas, y pues usar palabras como naco, pues es algo que, por mucho que hay una discusión incluso en redes sociales sobre, pues es que naco tiene que ver con la falta de educación, pero claro, o sea, pero eso ya implica que sea un tema racista, porque no todas las personas tienen un acceso a la educación como el resto de las personas, y que estudios lo tienen visibilizado de que depende muchas veces en el tono de tu piel para saber cuánto acceso tienes a la educación o educación superior o puestos laborales, etcétera, ¿no? Entonces, incluso la palabra naco sí trae un bagaje y un connotación como racista detrás. Entonces, pues sí, empezar a revisar qué expresiones usamos y cómo nos referimos a las demás personas, porque al final esas expresiones también provienen de un privilegio que asumimos tener. O decir, sentirte superior a alguien más, eso de alguna forma, en algún momento a todos nos ha pasado que expresa algún tipo de sesgo y de discriminación hacia otra persona, cualquiera de las discriminaciones de las que hablemos. Claro, y eso es terrible porque además, obviamente nos importa el racismo proveniente de toda la sociedad, pero particularmente creo que desde la comunidad LGBTIQ+, pues a veces es muy visible, ¿no? Y es evidente que yo veo que mucha gente, por ejemplo, en redes sociales dice, es que se la pasan pidiendo respeto, pero ustedes son igual de racistas. Y desgraciadamente es cierto, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice así como de, no, sí, el orgullo y el respeto por mi orientación sexual, pero tú eres un pinche naco, ¿no? O sea, como que entonces eso sí es... no ser congruente, ¿no? Con este derecho con esta intención de buscar realmente una igualdad de derechos, pero otra, no darnos cuenta que pues realmente estamos haciéndole a otro grupo social, ¿no? Que quizás tiene la piel más oscura que yo, o pertenece a un pueblo indígena, o pertenece, o es parte de la comunidad afro, ¿no? Y entonces pues ahí es donde uno dice, pues sí, ¿qué onda con nuestra congruencia, no? Y que creo que algo que yo he notado un poco es que nuevamente hay como una confusión, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de racismo que hablar de discriminación, ¿no? Y creo que esa es, justo retomando esta situación de lo de ADN 40, es como, a ver, ciertamente a personas que pueden estar en cualquier lugar de privilegio social pueden ser discriminadas en algún momento, porque ese trato desfavorable cualquier persona lo puede recibir, pero no necesariamente la raíz tiene que ver con esta racialización, ¿no? Que eso es lo que distingue y lo que particularmente coloca como un peso mayor y como bien dices, de historia detrás, ¿no? De una deuda histórica que vaya, o sea, no nos toca opinar a lo pendejo, mi gente, pues entendamos la diferencia, que hace la diferencia, ¿no? Sí, claro, ahí creo que las expresiones racistas también son muy contextuales, o sea, en ese caso, como en el caso de ADN 40, en el que hablan como de por qué, o sea, y me acuerdo como que el título era integrar gente morena en proyectos de cine, o sea, ¿y por qué no? O sea, ¿o cuál era el problema? O sea, y cuando el 80% de la población en México, pues son personas de tonalidades de piel morena. Entonces, siento que ahí, incluso desde desde el banner que tenían, o sea, estaba mal planteado, es decir, además, estaban discutiendo un proyecto de ley en el cual lo que se pedía era como tener una diversidad de actores y actrices más amplia y no solamente tener personas blancas, y de repente entran como en esta discusión de no, pues es que también hay mexicanos blancos y pelirrojos. Sí los hay, claro que sí, pero justo
Y hablaban también como es inclusión forzada. Inclusión forzada. Que justo es como, vemos dónde está lo forzado. Si cuando la mayor parte de la población es morena y no está siendo incluida, ahí es como, pues más bien hay otro tipo de inclusión forzada en estos proyectos. Y justo regresando un poco al lenguaje, esos proyectos también comunican y también son lenguaje. Marbella también lo decía en el episodio pasado, el lenguaje visual también importa. Y justo lo que se busca solamente es hacer más diverso el lenguaje. Y también un poco de la respuesta que daba Maya Zapata y Pepe cuando fueron también al mismo programa es, pues al final la diversidad enriquece, no es una amenaza. Entonces creo que eso en cualquier sentido, en orientaciones sexuales, en identidades de género, o sea, toda esta parte creo que es muy valiosa en cuanto al lenguaje, desde lo verbal hasta lo visual. Sí, el episodio pasado hablábamos un poquito sobre la meritocracia, ¿no? Que también hablaban estos de ADN 40 de que no, es que tiene que llegar la persona que esté mejor preparada. Pero es que no estás viendo el contexto completo. Es cómo es posible que si a las personas que no les das oportunidades se vayan a preparar y lleguen aquí. Si a las personas que estás buscando o filtrando que tienen que ser blanco, que tienen que tener estas características y solamente estas personas pueden ser conductores, pueden ser actores y actrices, pues evidentemente tienes un sesgo. Claro. Y eso es algo importante. Claro. Y no solo el sesgo dentro de los quiénes hacen el casting o quiénes generan las historias, sino es el sesgo estructural. O sea, porque al final esas personas son quienes históricamente han tenido menos acceso a una escuela de teatro. ¿Por qué? Porque hay una estructura que te dice las escuelas de teatro más privilegiadas tienen un costo y ese costo pues, es económico o sea, hay personas que tienen que decidir entre pues vivir su día a día o ir a la escuela de teatro, ¿no? Entonces esas barreras no solamente están dentro de quién hace un casting, sino también dentro de quién tiene la oportunidad de prepararse para ir a hacer ese casting. Claro, y ahí, por ejemplo, a mí me gustó mucho cuando hace apenas unas semanas, ¿no? En la final de este programa de MasterChef Celebrity de TV Azteca, ganó Ricardo Peralta, ¿no? Que también conocido como Pepe de Pepe y Teo, porque pues él es una persona que además activamente está todo el tiempo diciendo yo soy una persona morena, ¿no? Una persona que no soy muy alto, soy muy afeminado, ¿no? Entonces, o sea, como que él dice, tengo muchas intersecciones por las cuales la gente me discrimina, ¿no? Y si estoy aquí es porque pues también me la he rifado, porque es una persona muy talentosa, hace reír a todo mundo, se lleva muy bien con la banda, y entonces pues obviamente a mucha gente justamente le quitó, o sea, le dolió, ¿no? Que una persona con estas características le quitara, ¿no? Por ejemplo, el lugar a, por ejemplo, Lorena Herrera, ¿no? Que es, pues, una mujer blanca, con la belleza estereotípica, ¿no? Y es como de, ¿cómo le dan el premio a ese joto y no a la mamazota de Lorena Herrera, ¿no? O sea que... y entonces ahí es, o sea, a Pepe le pasa un poco lo mismo que le pasó a Tenoch, que le pasó a Yelitza, ¿no? Así como de, ya ven, o sea, por ser morenos hasta les están dando premios, pero es como de, no, o sea, no fue nomás por ser morenos, o sea, más bien tuvieron que pasar muchas más capas de que quizás una persona blanca no hubiera necesariamente tenido que, entre comillas, superar. Creo que eso es algo muy como muy compartido, o sea, nos resuena un poco a lo que ha pasado con la parte de la inclusión de mujeres o la visibilidad de las distintas mujeres, ¿no? Porque ciertamente la representatividad en medios de las identidades femeninas también venía como súper sesgada, ¿no? Como todas de 40 para abajo, a menos que el papel efectivamente pidiese a una señora anciana que seguía siendo blanca, heterosexual, etc., cisgénera. Entonces, como no dejemos de mirar que esto es como muy compartido con muchas otras poblaciones, pero insisto, no dejemos de mirar las particularidades que en este caso desde el racismo son confusas, pero es importante mirar y toca escuchar un montón para entender que, insisto, sí, nos podemos discriminar y está de la verga, sí, pero tenemos que como asumir el privilegio y desde dónde estamos como hablando de lo que hablamos. Ayer platicaba con una persona y fue curioso porque me decía, oye, ¿verdad que ya está ok decir la palabra gorda? ¿No? Porque ciertamente ha habido una reivindicación de muchos conceptos, ¿no? Como, yo putísima, o incluso jotear, loba. Y creo que es bien interesante porque yo lo que, desde donde yo lo entiendo, a ver cómo lo ven ustedes,
pero como depende mucho de qué intersecciones me atraviesen a mí, desde donde yo estoy utilizando tal vez esa palabra o esas palabras. Recuerdo ahora justo Poder Prieto, que hizo como mucho ruido, ¿no? Y como que salían con esta parte de Poder Prieto, pero si una llega en blanca, privilegiada y con una postura de desdén a decirle prieto a alguien, está cayendo de nuevo en esta trampa. Oye, pero prieto ya es X. No, mi amora, tienes que entender desde dónde sí es un lugar correcto para apropiarse de este término. No sé si cantinflé, amigues. No, creo que nos pasa lo mismo con el término joto, ¿sabes? O sea, entre nosotras nos podemos decir joto, pero si alguien heterosexual me dice joto, va a ser una ofensa. Claro. Entonces, creo que es muy contextual, pero y yo con Ángel siempre nos agarramos a golpes por esto del lenguaje en las comidas, porque es cuándo sí, cuándo no, cómo podemos conciliar eso. Y nos pasamos con nuestros vecinos del norte y tienen una cultura muy como de todo es ofensivo, ¿sí? No quisiera que llegáramos a eso de que todo es ofensivo, sino que nos pongamos de acuerdo antes de que te cancelen con cualquier palabra que digas. Claro, entiendo el joto, si lo dice uno heterosexual en otro lado, pues claro que hace un terreno fértil para la homofobia y la discriminación. Sí, si yo digo prieto, hasta me cuesta trabajo decir la palabra, en otro lado, pues claro que eso es discriminatorio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo como sociedad para hacer que esos términos sean puedan empoderar y reconocer exactamente el contexto en el cual están siendo discriminatorios y señalarlo? Creo que es bien complicado porque uno creo que depende mucho del contexto y incluso de la relación que tienes con las personas. Pero, por ejemplo, eso pasó mucho también con la comunidad afro. O sea, nos preguntan muchas veces en las redes de racismo si está bien decir persona negra. Y es como, sí está bien, porque justo antes se usaba como un término despectivo decirle negro a alguien, pero justo si lo dices así como negro, probablemente esté bien o esté correcto si tienes una relación personal cercana con esa persona, si hay un consenso y un permiso de la otra persona de que le digas así, y también qué tanta familiaridad, pero el contexto dice mucho, y eso es algo que nos ha costado mucho trabajo, por ejemplo, a la hora de configurar esta herramienta, ¿no? Porque la herramienta no distingue el contexto, no distingue la ironía, no distingue el sarcasmo, que muchas veces ahí es donde está probablemente la intención de ofender a alguien más y de discriminarlo, por decirle, por ponerle el prieto o el negro, pero juntarlo con otros adjetivos que probablemente tienen una intención de ofender. Entonces, es complicado, como dices, creo que de entrada el pertenecer a una comunidad te da cierto permiso de usarlo con un poco más de ligereza, o incluso la forma en la que nosotros leemos a las otras personas. Entonces, desde ver su tono de piel, desde ver, no sé, o sea, darle una lectura completa de sus facciones, de las cosas que usa, etcétera, también desde ahí puedes empezar a decir, no sé si sea correcto dirigirme a él con esos términos, o incluso preguntarle si está bien, si te refieres a esa persona de tal o cual forma. Creo que es algo muy interpersonal que tienes que leer como mucho del contexto para saber si es correcto. Justo, Poder Prieto, y tuvimos también muchos tropiezos a la hora de tratar de recuperar esta palabra de prieta, prieto, priete, porque cuando hacemos campañas que tienen esas palabras, también incluso las mismas redes sociales nos cancelan, porque claro, es como, no, ese es un término despectivo, pero justo no leen o no son capaces de leer que eso lo estamos haciendo para recuperar el término y apropiárnoslo como comunidad. Oye, y por el contrario, también estaba pensando en este meme que creo que es como muy popular desde hace un par de años, ¿no? De esta chica que está con una playera que dice cállate blanca, ¿no? Y que también mucha gente lo usa constantemente para muchas situaciones y que siento que a mucha gente sí le cala, ¿no? Así como de, entonces por ser blanco no puedo decir tal cosa, entonces por ser blanco automáticamente soy racista, ¿no? Entonces ahí es donde creo que también empieza este otro lado, ¿no? Donde gente como la de ADN 40, que por cierto, si usted no lo vio, yo creo puede buscarlo. TikTok está, no nos pongan ADN 40 racismo, o sea, les van a salir miles. Pero bueno, y burlas. El caso es que, o sea, es un poco, creo que este video resume mucho como este discurso de mucha gente
gente, pues sí, de piel más blanca, privilegiada, que considera que hay racismo inverso siempre que hay como alguna actitud como esto de ponerte un meme que dice cállate blanca, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo logramos, digamos, que ahí también esta pues no sé, como que evitar estas divisiones de las que hablábamos, ¿no? O sea, como que en lugar de necesariamente estarnos atacando, que si tú eres más blanca, entonces tú eres más culera que yo que estoy más moreno y menos que tú, ¿no? Entonces, o sea, sí es un tema así casi del a ver quién la tiene más grande, a ver quién la tiene más oscura. Es patriarcado, pero en racismo. Sí. No, pero yo creo que ahí, o sea, ese meme en particular, creo que es muy explícito a lo mejor en términos de referirse a una persona de tonos de pieles claros, pero al menos creo que desde la lucha antirracista lo que sí tenemos claro es que incluso una persona morena puede ser una persona blanca. ¿Por qué? Porque hay un bagaje, blanqueada, porque hay un bagaje dentro de su historia, dentro de sus privilegios, que le dieron esta perspectiva, ¿no? O tener privilegio, crecer en un círculo privilegiado también te da como una perspectiva de, no, pues meritocrática, clasista, racista, aunque muchas veces, incluso creo que a mí me pasó en algún momento que yo no era consciente de mi racialidad porque yo me movía en ciertos ámbitos profesionales muy blancos y yo nunca me di cuenta que, a lo mejor de entrada, nunca me di cuenta que yo había sufrido actos racistas muy sutiles y como muy cotidianos, y también que yo los reproducía. Entonces, creo que la parte de decir cállate blanca o el meme también es hacia esta mentalidad de blanqueamiento, esta mentalidad de tener una postura racista hacia otras personas más allá del color de piel. Claro. Porque no se trata de ir como contra las personas por su tono de piel, eso es justo en contra de lo que estamos y la lucha antirracista está. Pero también sino en cuanto a las actitudes, hacia las expresiones, el contexto. O sea, al final una persona morena, una persona afro también puede tener este pensamiento racista porque justo a lo mejor no es consciente de su racialidad. Uh-huh. Qué fuerte, así es impresionante y creo que tiene mucho a veces que ver con ese proceso de duelo, no sé, de no me quiero asumir dentro de una población que tiene determinadas características y determinado estigma, ¿no? Y entonces sí, ciertamente creo que hay algunas personas que se ven, como dices tú, atravesadas por no, a mí no me tocó, si México no es racista, y ciertamente hay una chambita como de visibilidad, de reconocimiento y decir, chíspales, me ha tocado, por lo tanto, pues ahí estoy, y entonces la lucha me compete, ¿no? Sí, mucho introyecto, o sea, mucha expectativa, mucho estas frases de hay que mejorar la raza y todas estas cosas que se llevan a cabo en las familias y en las comidas y en todas partes. Entonces, el punto es visibilizar esos mensajes y el punto es decir de dónde vienen, por qué el color de piel hace mejor o peor a nuestra población, ¿saben? Claro, incluso actitudes como yo, por ejemplo, en general no me gusta ir a antros que tengan cadena, ¿no? O no necesariamente cadena, pero donde sí hay el típico, filtro, ¿no? Donde claramente hay un filtro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tengo algunos amigos que les gusta ir como a un antro en particular donde pasa esto y yo les digo, no, o sea, una vez ocurrió que a un amigo no lo quisieron dejar pasar porque según, no me acuerdo qué pretexto le inventaron, ¿no? Que tenía el pantalón un poquito roto, pero así era el pantalón, ¿no? Y le dijeron, no, aquí no puedes entrar así. Y yo dije, no me vuelvo a parar en este lugar, ¿no? Pero también, o sea, en alguna ocasión hice como este señalamiento del tema de racismo y me dijeron, no, pues es que sí entra gente morena. Ajá, sí entra gente morena, pero porque está súper bien vestida, entre comillas, ¿no? Con ropa de marca y viene con sus amigos blancos. Entonces, tampoco es como que van a dejar entrar a cualquiera, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que también un statement en cuanto a, pues, ciertas acciones que uno puede hacer como en la vida es algo como esto, o dejar de ir a ese restaurante famoso que se hizo famoso por esta situación de que pues si eres de cierto color de piel te ponen atrásito para que no te veas feíto para la calle, para la gente que va llegando, ¿no? Sí, creo que por ejemplo esta parte del duelo que dices, o sea, yo la aprendí muchísimo y fue creo que ahí donde empezó mi proceso de conciencia de mi racialidad, es cuando en un podcast que también tiene Pepe, habla sobre salir del closet del racismo y símil como con la comunidad LGBTI más, que reconocerte ahí duele, o sea, reconocerte ahí
es un proceso personal en el cual, como dices, no quieres, o sea, sabes que existe un prejuicio, sabes que existen violencias hacia esa población y no quieres ser parte de eso. O sea, reconocer que yo había, por ejemplo, vivido situaciones racistas en el trabajo, pues justo era algo que no quería reconocer y que yo las había reproducido además y que había sido parte. Y también que formas de blanqueamiento, por ejemplo, yo trabajaba en la industria publicitaria y esa industria pues al final te obligaba un poco y la dinámica estaba hecha para eso, ¿no? Entonces también el ir a esos antros, el ir o pertenecer a ciertos círculos de privilegio te hacen blanquearte de alguna forma, y esto es de alguna forma normal por el contexto en el que creces y por el contexto también de buscar pertenecer para evitar esas violencias, pero al final como parte al asumir tu racialidad también tiene que ver con ser parte de estas cosas y de terminar con las discriminaciones hacia las personas racializadas, ¿no? O sea, es decir, pues sí, a lo mejor yo crecí y me moví en esos círculos, pero pues no me quiero, o sea, cuando me hice consciente dije, no, o sea, quiero hacer algo para que las demás personas no terminen pasando un poco por lo mismo que yo, ¿no? Y cuando yo me di cuenta también era una reunión en el que había 40 personas y solamente habíamos 2 personas morenas, ¿no? Oh, wow. Y ahí es cuando tienes como un shock de ¿y dónde están las demás personas que son como yo? Y eso me pasó también en temas de representación, cuando, o sea, ver a Tenoch en el cine, en una película como de ese nivel de producción, para mí fue muy fuerte. O sea, porque yo me di cuenta que hasta esta edad vi algo que se parecía a mí. Y eso impacta en las personas. El generar y el reproducir como estos estereotipos en personas racializadas que no salen de la delincuencia, que se criminalizan esas imágenes, pues también impactan las personas y pues les hace querer huir de esa imagen y buscar blanquearse, ¿no? Entonces también es un círculo vicioso y por eso también es necesario empezar al menos por buscar disminuir los estereotipos de las personas racializadas. Claro, y además creo que, o sea, es muy importante o sea, subrayar mucho esto de no es una lucha en contra de las personas blancas, ¿no? O sea, porque siento que mucha gente lo toma de esa forma, así como de, Alan, bye del podcast porque estás muy blanco y ya no te queremos aquí, ¿no? O sea, sino más bien esto que Bye. Esto que siempre decimos de, bueno, o sea, yo no pedí tener cierto privilegio, entre comillas, que puede ser mi color de piel, pero puede ser el ser cisgénero, el ser un hombre, el ser heterosexual, el ser el tener dinero, ¿no? Al haber nacido dentro de una familia acomodada. Pero entonces es más bien como qué hacemos con estos privilegios que tenemos, ¿no? Y en lugar de estar tratando de defendernos como de ustedes versus nosotros, debería ser, bueno, entonces cómo creamos para todas las personas. Exacto. ¿Y qué se hace, mi querido? Yo tengo 2 preguntitas, Miss. No, una tiene que ver con como que pienso en quienes están escuchando esto y que tienen al acceso de un cliccito en su respectiva plataforma o en YouTube si quieren ir a por vidita suya, vayan a ver. Un like, por favor. Un suscribir. ¿Cómo? O sea, esto que tal vez podría ser accesible para varias personas, digo, francamente lo tengo que nombrar, hay quienes no tienen ni siquiera acceso a un dispositivo móvil o a internet y posiblemente estemos hablando de personas pues en alguna situación de vulnerabilidad, precarizadas, racializadas y demás, pero bueno, hay un grueso de la población que puede escuchar esto. Creo que sería una excelente oportunidad para decirle ¿Cómo se pueden dar cuenta de eso, de su racialidad y de la postura que pueden tomar en estos espacios? Porque como bien dices, tal vez no toca decir, hasta nunca blancas del mal, sino como, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? No, creo que de entrada es mirar a tu alrededor. O sea, yo lo que tengo clarísimo es, el racismo no solamente afecta a las personas racializadas, también afecta a las personas que conviven y que tienen alrededor a esas personas racializadas. Es decir, por ejemplo, mi novio es blanco, pero y él normalmente como que tiene, pues, creció en otro contexto, tiene incluso una seguridad de moverse en la vida diferente a la mía, y él ha aprendido mucho de justo del movimiento antirracista, y cuando
él ve que a lo mejor sufre algún tipo de discriminación, claro que le afecta a él. ¿Por qué? Porque me quiere. Y, o sea, todos tenemos personas a nuestro alrededor que queremos y que pueden ser víctimas de ese tipo de discriminaciones y racismos, de que se les niegan derechos. Entonces, ver a nuestro alrededor de entrada es como un primer paso para darnos cuenta que está ahí. No necesariamente nos tiene que afectar a nosotros, a nosotras y a nosotres, pero pues es algo que probablemente pensamos muchas veces o tenemos tan normalizado y decimos, pues es causal, ¿no? A lo mejor no tiene el talento necesario. Y es como, no, probablemente sí lo tiene, pero hay algo atrás que no, y que a lo mejor otra persona tiene exactamente el mismo talento, pero que tuvo la oportunidad por unas características físicas específicas, o por una orientación sexual específica, o por ser hombre, o por ser... Entonces, y eso para cualquier sistema estructural de opresión, sea machismo, personas, incluso las personas que viven con discapacidad también, claro. Muchas veces es eso, voltear a ver y ver que esas personas no tienen la misma accesibilidad que nosotros. Las personas racializadas muchas veces no tienen la misma... Y incluso las personas racializadas que tienen menos privilegios también son personas que, por ejemplo, pues amigos, conocidos, etcétera, que casualmente pues ellos no han obtenido, no han tenido como este acceso a posiciones de trabajo que estaban buscando. Pues claro, o sea, es nada más ver un poco el contexto en el que vivimos y darnos cuenta que eso no depende de las relaciones personales necesariamente, sino también de estructuras que ya están históricamente establecidas ahí para darle acceso a ciertas personas que a otras no. Y que justo algo que hemos aprendido mucho en la lucha antirracista como en la LGBTIQ+, que es la lucha también de género. O sea, las mujeres también fueron las primeras que se dieron cuenta en que ellas no estaban teniendo acceso a lo mismo que los hombres, y de ahí creo que empezamos todos a hacer conciencia de, claro, hay muchas barreras que dependiendo de nuestra orientación, dependiendo de nuestro físico, nuestra racialidad, no la tenemos. Entonces, veamos a nuestro alrededor qué está pasando no solamente con nosotros, sino con las personas que queremos. Wow. Gracias. Sí, y miren, la verdad es que esto yo siempre lo digo en algunas conferencias en las que se dejan, las que son más abiertas, y es, en México está prohibido discriminar por cualquier motivo. Sí, estamos hablando desde la buena ondita, desde los derechos humanos, actualízate, la neta es que todos estamos caminando hacia allá, tratar de no discriminar y de hacer una sociedad mejor, pero últimamente también es self-preservation, o sea, si quieres mantenerte y no meterte en problemas, no discrimines, o sea, porque si no, te vas a meter en un pedo como nuestro querido restaurante, cual no nombramos, que seguramente ha de tener una demanda millonaria, y en otros espacios en donde discriminan, pues salen cosas en las redes sociales y salen y hay problemas, ¿no? Entonces hay que actualizarnos, hay que evitarnos problemas desde la buena ondita, desde los derechos humanos o desde lo legal, claro. Y pues que te agarren los huevos, o los ovarios. Sí, yo apenas tenía una conversación con un familiar que es profesor. Y justo sacó el típico chiste, el típico comentario de, es que ya no se puede hacer humor de nada, ¿no? Ya no puedes decir que si de las mujeres, que si de los gays, que si de los indígenas, y así de, pues no, o sea, ese es el problema, no es que ya no puedas hacer bromas, el problema es que siempre vivimos en una sociedad donde pensamos que estaba cool hacerlo, y que, o sea, digo, también ya hemos hablado cuando tuvimos aquí a Raúl Jiménez en el episodio, ¿no? Hablando de, pues, hay muchas otras formas de hacer humor que no tengan que ver con querer aplastar a otro grupo social, ¿no? O sea, sobre todo aquellos tradicionalmente vulnerados y discriminados, y pues es aprender a que, pues sí estamos en una sociedad distinta, digo, entre comillas, ¿no? O sea, porque todavía uno va a muchos lugares y encuentras el mismo machismo, racismo, homofobia de toda la vida, pero por lo menos en redes sociales o en ciertos espacios escolares de trabajo, pues ya no está chido hacer ese tipo de comentarios hacia o sea, ni de discriminación ni de racismo, ¿no? Y que incluso hay algo que me gusta mucho como lo dice Caro H. Solís, es que, o sea, el humor actual y el mexicano normalmente siempre tiende a apuntar hacia abajo. Siempre tiende a burlarse de los defectos de la otra persona, cuando hay mil cosas más de las que burlarse o de las cuales hacer humor, porque tampoco el término burlar
me encanta, ni estoy cerca, pero pues puedes hacer humor de otras cosas que no sea de los defectos del de enfrente. O sea, y eso, a partir de ahí y empezar a hacer comedia, si así lo quieren, empezar a hacer chistes y cambiarla. O sea, los mexicanos tenemos como esta idea de nos burlamos de todo hasta de la muerte. Pues sí, pero no te burles de los defectos de las demás personas, porque eso en algún punto te va a cruzar. En algún punto vas a caer en que se burlen de ti, y eso porque muy pocas personas van a estar exentas de algún tipo de que te hagan humor. Entonces ahí se puede hacer humor hacia los pares, porque justo un poco la parte de pertenecer a una comunidad, y no necesariamente es que hagas humor, pero te da un poco de este permiso de poder hablarle a alguien que está en una condición muy similar a la tuya. Pero pues en general creo que lo dijiste muy bien, Alan, la parte de pues simplemente no discrimines. O sea, hay más cosas de las cuales hacer humor, hay más pero no se trata de hacer humor a partir de una vulnerabilidad de otra persona. Uh-huh. Búrlate de tus propios calzones. Por ejemplo, sí. Pues, ¿qué creen, chiques? No, ¿cómo? ¿Neta? ¿Ya? Ya se nos está acabando el tiempix. Ricardo. No manches, qué rápido. Qué rápido, Así que qué ya, fuerte. como el fin de semana. Así lo sentí. Viernes, sábado, domingo. Sí, caray, pues la verdad es que es que han pasado tantas cosas, o más bien pasan tantas cosas relacionadas con racismo, que cuando uno lo piensa es como de ¿qué tanto avanzamos en el último año? No sé, o sea, como que ya estamos en 2023 y siento que seguimos en una discusión que debería haberse dado hace 20 años y que pues desafortunadamente sigue mucho en el mismo lugar. Pero pues como ven, sí, nos vamos moviendo hacia las conclusiones. Como ya sabes, pues damos como algo de cierre, y pues al final también si nos puedes compartir pues tus redes para la gente que quiera contactarte, seguirte, etcétera, pues estaría cool. Entonces, ¿quién quiere empezar? Tú. Ay, bueno, pues yo quería hablar de Tenoch y de Yalitza y de la representación y de la Sirenita y de todas estas discusiones. Pero ¿saben qué? Piénsenlo ustedes, piensen. Se los dejo de tarea. Ajá, volteen a ver hacia adentro otra vez y vean qué tan racistas somos, qué tantos mensajes clasistas y racistas que son así, la papa con catsup, la uña con mugre, en este país. Y hay que empezar a desarticular eso. La fórmula es siempre la misma. No discrimines. No ataques a nadie más por cómo se ve, por su color de piel, por su corporalidad, por sus capacidades. Eso a ti no te incumbe. Voltea a ver hacia adentro, métete en tu propia vida, arregla tus propios problemas, sana tus propias emociones, y creo que con eso vamos a hacer una sociedad mejor. O sea, con ese pequeño pasito. Y cuando veas algo, un ataque racista, un ataque hacia otra persona, ya no es suficiente quedarse callado y no reírse. O sea, antes nuestro mantra era que tu silencio sea tu revolución. Ahí le escupí aquí. Que tu silencio sea tu revolución. Ahora ya no es suficiente eso. Lo que es suficiente es decir, ya no es bueno hacer esto. Ya no es 2010, ya no es 2000. Ahorita tenemos que cambiar esto porque cuesta en términos humanos, de recursos humanos, porque cuesta en términos económicos, porque cuesta a la sociedad en muchísimos niveles. Entonces, tómenlo en cuenta, esto sí es algo muy serio. Y yo creo que algo como útil puede ser que yo no dejo de como llevarme esto a otros espacios y pienso en identificar, por ejemplo, nuestros machismos, ¿no? Uh-huh. Y creo que es una chamba luego bien justo como confrontativa, como que tú no te quieres asumir machista. Me pasa de pronto en la terapia que me dicen ¿cómo que mi pareja es un macho violento? Y es como tal vez... Chica, sí. Chica, date cuenta. Pero al final podemos hablar de qué va todo eso. O sea, yo lo llamaría como desmenuzar actitudes, prácticas, conductas, o sea, ideas. O sea, desmenuza tus racismos para que no te dé pedo decir sí, soy racista o en estos momentos de mi vida he sido o he practicado como estas conductas que son racistas. Creo que así nos pica menos. En psicoterapia le llaman como la externalización, como que externa el pedo. Y no es que te defina, pero sin duda eres parte, de alguna manera, de machismos, LGBT-fobias, racismos, clasismos, misoginias. Todos estos pedos, hermanes, cuando nacimos, este mundo ya funcionaba así tan de la verga.
Entonces, estamos como despertando las conciencias y toca, en lugar de andar señalando, tú racista, tú chingada, ve, como dice Alan, échate el clavadito para adentro, mira hacia adentro y revisa tus conductas, actitudes, prácticas, ideas, pensamientos. A lo mejor te genera menos ruido y te es más fácil modificarlas. Esa sería como mi invitación. No tengas panic attack si de pronto te descubres una persona que ha sido racializada o tratada de esta manera desfavorable desde el color de su piel, desde su origen étnico, desde, no sé, yo lo pienso en Yucatán, muchas personas tienen algún apellido maya y a veces hasta eso también les lleva a alguna forma de discriminación, segregación. Entonces, esa sería mi invitación, chequemos porque de algo andamos cojeando y siempre es una maravillosa oportunidad de aprender, de construirnos y transformarnos como para mejor, para que todo el mundo la empecemos a pasar un poquito mejor, ¿no? Claro, y yo quería retomar el tema de aquellas personas que somos parte de las comunidades LGBTIQ+, personas viviendo con VIH, personas que se dedican al trabajo sexual, o sea, que somos comunidades que pues históricamente nos ha ido mal. Y que pues luchamos por el reconocimiento de la igualdad, de nuestros derechos, pero pues que también somos culeras a veces, ¿no? O sea, y la invitación, o sea, pareciera como muy tonta, pero no lo es. O sea, como que sí tenemos que darnos cuenta de todas estas actitudes pendejas, la verdad, que tenemos en cuanto al racismo, al clasismo y que a veces sí nos escudamos, ¿no? Así como de yo no puedo ser racista porque mírame, soy moreno, ¿no? Y ya decíamos que, pues no, o sea, el ser blanco no solamente es un color de piel, ¿no? O sea, es una actitud frente a la vida y frente a lo que pasa en la sociedad. Entonces, pues creo que vale la pena que si queremos realmente avanzar en el reconocimiento de todos nuestros derechos, pues también tenemos que dejar de hacer esto hacia las otras personas, ¿no? Entonces, pues ahí dejo la invitación y pues le dejo a Omar que dé sus conclusiones. Sí, yo querría decir como hay lugar para todas, todos y todes. Como le dijeron también en el programa, la diversidad no es una amenaza, la diversidad enriquece y también en algún punto decían en el programa, no me recuerdo si en ese o en algún otro noticiero, que se promovía las figuras o los fenotipos blancos porque vendían. Y no, hemos descubierto y tenemos hechos de que la diversidad también vende. La diversidad, las mujeres, la diversidad LGBTIQ+, la diversidad racial también. Esa representación también es valiosa. Entonces no solamente lo que nos han dicho tradicionalmente que vendía es lo único que vende. Y pues creo que eso, o sea que todos cabemos en el mundo, todos con nuestras diferencias, que todos somos personas y tenemos una infinidad de características que nos hacen únicos y que eso no tiene por qué representar ni una amenaza, ni ser motivo de criminalización, ni ser motivo de un juicio desfavorable. Entonces, que pongamos eso y que cuando nos enfrentemos a esa otredad podamos no tener un prejuicio frente a ella, sino más bien acercarnos, conocerla y tener los oídos abiertos para salir de nuestra caja de resonancia, ¿no? De que también estamos tan acostumbrados a rodearnos de las mismas personas que claro, a veces no conocemos estas otras realidades, estos otros contextos y no sabemos qué tan difíciles o fáciles pueden ser para las otras personas. Pero eso al final nos termina nutriendo y enriqueciendo a todos como personas. Claro, pues, ¿y dónde te pueden seguir? Pues a Racismo MX, en Facebook es racismo-mx, en Instagram, Twitter y también en TikTok como Racismo MX así corrido. Y a mí en mi Instagram es omi con doble m _om. Ah, muy bien. Ay, qué bonito. Sí. Oigan, pues qué padre que pudimos hablar nuevamente de este tema que siempre es relevante. Y pues, no sé, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Oigan, Racismo MX, ya saben que esta es su casa. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Vamos a seguir repasando estos temas hasta que la sociedad cambie y se reforme. Hasta que dejen de tuitear pendejadas. Exactamente. De hecho, oigan, tareita, échense el otro episodio porque ahí se explica precisamente por qué esto del racismo es una mierda
raza porque no existen las razas, etcétera, etcétera. Exacto. Está buenísimo. Eso es como el Palitos 1. Vayan, lo escuchan y luego regresan y se echan otra vez. Ay, y todos los demás, gracias. Exactamente. Y le mandamos un besito a Ángel Candia, Ay, donde qué quiera que hermoso. esté. Besito a Angie Princess. Besitos Bueno, consensuados, y a bebés. ustedes Adiós. también. Bye. Bye. Bye.